y ante Dios voy a responder. Leía la Biblia permanentemente y rezaba constantemente. Después de cada tortura terrible, además una mujer con las limitaciones físicas que tenía, Magdalena nunca declinó, nunca titubeó en su fe profundamente católica. Madeleine es trasladada al campo de concentración Sachsenhausen a principios de 1945. En el campo de concentración vive la caridad de forma heroica. Se desprendía del poco alimento que les dan para compartirlo con los que ella considera que lo necesitan más. Mantiene la alegría a pesar de las dificultades y anima a sus compañeros de prisión con las historias bonitas que recuerda del Perú. Por este motivo, recibe el cariñoso apelativo de Pájaro de las Islas. Casi un año pasa Madeleine en prisión, pero el fin de la guerra está próximo. El ejército soviético se acerca por el oriente y el ejército aliado por el occidente. Las tropas alemanas empiezan a desorganizarse y emprenden la huida en lo que se conoce como marchas hacia la muerte, que se refieren al traslado de los miles de prisioneros, en su mayoría judíos, de los campos de concentración cerca de los frentes de guerra hacia el interior de Alemania, desde fines de 1944 e inicios de 1945. Entre las personas que había sobrevivido a pesar de las limitaciones físicas y las grandes torturas estaba Magdalena, con un grupo más de miembros de la resistencia francesa. El 22 de abril empieza la llamada Marcha hacia la Muerte del campo de concentración de Sachsenhausen hacia Lübeck, ubicada a poco más de 200 kilómetros de distancia. Muchos prisioneros, exhaustos por la desnutrición e inclemencias del tiempo, mueren a lo largo del recorrido. El propósito de estas marchas es ocultar todas las evidencias de la barbarie que se vive en los campos de concentración. Magdalena camina y avanza con sus compañeros. Entonces se encuentran con una comitiva de oficiales nazis que pasan un raudo en un vehículo y que luego después regresan a los minutos vestidos como civiles. En ese momento el grupo llega a la convicción de que los alemanes estaban mezclando con la población civil, justamente porque los aliados estaban demasiado cerca, y hacen un gesto de celebración del comando, molesto, fastidiado por este gesto de entusiasmo de la gente. Comienza a golpear con una vara de fierro a las personas que estaban ahí, entre ellas a Magdalena, y la golpean nuevamente en la cabeza, recrudeciendo la lesión que ella ya tenía a raíz del accidente anterior. Y esto hace de que Magdalena no puede avanzar al mismo paso que sus compañeros, y sus compañeros intentan ayudarla con todas sus limitaciones. Madeleine pierde el conocimiento por un tiempo y es llevada en una camilla improvisada por 6 personas, ya que, a pesar del poco peso de la peruana, no se sostienen en pie por el cansancio. El grupo de sobrevivientes llega a un pequeño poblado alemán llamado Stolpe. Cuando despierta se queja de un fuerte dolor de cabeza y fiebre muy alta. A las pocas horas expira con una paz muy característica en ella. Madeleine es enterrada en el cementerio de Stolpe el 3 de mayo de 1945, solo 4 días antes de la rendición de Alemania. Lo que ocurre después es un hecho, quizás una de las páginas más hermosas de la Segunda Guerra Mundial, porque Magdalena era muy orgullosa de ser peruana, y al sepultarla alguien recuerda pues este profundo amor que tenía en el Perú. Se consiguen flores rojas y blancas a los colores de la bandera peruana y lo colocan encima como una especie de recuerdo y de agradecimiento a esta peruana tan notable que salvó
tantas vidas. A las pocas horas del fallecimiento de Madeleine, llegan las tropas rusas. El fin de la guerra está a punto de llegar. Y a la hora que se hace el Memorial de los Deportados, que es un monumento que queda frente a Notre Dame, la única peruana incluida dentro de esta lista de héroes quienes contribuyeron a la liberación de Francia está el nombre de Magdalena Truel Rabiot. En el año 2001, el gobierno de Francia reconoce el testimonio de Madeleine Truel durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces en la vida de los países se recuerda a grandes figuras, pero se olvida a muchas figuras, como el caso de esta señorita Truel, muchas figuras muy importantes que no fueron notorias especialmente en ese tiempo, pero que tienen un valor intrínseco muy significativo, ¿no? El Perú no ha sido agradecido en el caso de esta señorita Truel, que fue un miembro de la resistencia francesa y que se jugó la vida hasta el punto que al final de la guerra la detuvieron, la llevaron a un campo de concentración, la maltrataron y murió poco antes de la rendición alemana. Entonces, a ella la hemos desconocido, como a otros peruanos. Es una linda historia de heroísmo porque siempre tenemos la oportunidad de no hacer nada. Y si ella hubiera querido, a diferencia de muchos otros que tal vez la guerra los encuentra inevitablemente, ella pudo haberse abstenido de participar. Sin embargo, hizo lo que ella consideró era su deber, que era ayudar a los demás. Madeleine Truel es uno de esos ejemplos sobresalientes de los resistentes franceses que han arriesgado su vida en defensa de Francia, pero también de ideales que están ligados con derechos humanos, con la república, con democracia, y que lo han arriesgado al punto de que al final han perdido su vida. Pienso de que justamente valores como de Madeleine deben hacerse conocer. Hoy hay tantos antivalores, todo es tan fácil y tan permisible, que hacer conocer la vida de Madeleine sería un testimonio vivo, no un personaje de novela, sino el bien existe. Y hay peruanas que son capaces de arreglarlo todo. Fue una vida guiada por valores, una vida entregada al servicio de los valores supremos de libertad, de dignidad, una vida ejemplar que concluyó en forma heroica. Por eso sostengo que debemos considerarla como una auténtica, una verdadera heroína nacional. Su espíritu nunca se venció.